Soy Sevedat y estamos en el Let's Play de Triangle Strategy, capítulo número 19. Vámonos, sin más dilatación. A ver, tengo que investigar todo. A ver si me acuerdo. Nos están atacando. Nos están atacando los de Dunalgida, ¿verdad? Porque no hemos querido dar a los Rosé. Tenemos un nuevo pavo, que es el lancero. Es combo de los demás. ¿Qué puedo cambiar de página? Tengo más unidades que estas. $89. Aún no se me han unido tantos como para... El de esto aún no se me ha unido. Vale. Espera, este está al nivel 10. Nivel 10. Este ahora es un must. Joder, que sí. Bueno, va. Vamos a perder el tiempo. Si obtenemos la clave que dejó aquí Oriana, tal vez podemos plantarle cara al final de una álgida. Lo primero es hablar con todos los aldeanos para ver qué pueden contarnos. ¿Aldeana? ¿Qué quería decirme mi madre? Si tan solo pudiéramos encontrar la clave. Vale, tenemos que buscar la clave en esta aldea, pero ¿qué es exactamente? Mira, no lo sé, pero quiero este objeto. Le va aquí brillando. Entrar, ¿no? Hierro. ¿Cómo voy? Ah, vale. Es tan poco salto que flipo. Ah. Supongo que aquí habrá alguien que se conozca la leyenda de los Susé. Deberíamos buscar a dicha persona y preguntarle al respecto. Como que hablar con vosotros no sirve de nada, ¿no? Los personajes de la historia. Creo que esto es un espejo, está muy oxidado y tiene bastantes años. ¿Cómo? ¿What? Ah, vale. Ok. Vale, ahí está. Lo que brilla. Plata. Estaba la plata para algo, lo recuerdo. Algo extraño, bueno, en casa de Guerra hay un mechón de pelaje bastante peculiar. Sus padres lo conservan con mucho cariño. Joder, como odio que el juego haga esto. Lo único que queremos es vivir en paz. ¿Por qué tanto atan en tener los cautivos? Todo es culpa vuestra. ¿Sabes que si en esta aldea ¿sabes si en esta aldea hay alguna pertenencia de Doña Oriana? Tal vez podríamos obtener la paz con ello.
Te equivocas, la culpa de que tenéis es así lo tienen los tuyos por rebelarte hace 30 años. No sabes cuánto es cierto haber sido incapaz de protegeros. Te ruego que te prepares para la huida antes de que llegue el ejército. No se me ocurre nada semejante. Además, ¿qué más da si ya no vamos a poder revivir como antes? No te rindas, nos guarda un camino de penurias, pero al final hallaremos la esperanza. En la casa Wolford haremos cuanto podamos para protegeros hasta el final. ¿Cómo puede consolarme aún después de que me haya desquitado con usted? Lamento todo lo que he dicho. Pensaré en qué puedo hacer ahora mismo. Oiga, señor, ¿que busca un tesoro? Pues sí, sí que lo estoy buscando. ¿Y tú? ¿Estás jugando al escondite? Estoy buscando algo muy importante para la gente de la aldea. Perdón por tenerlo todo patas arriba. Hay algo muy valioso escondido en esta aldea. ¿Sabes lo que es? Sí que lo sé, es un secreto, pero se lo puedo contar a usted. En mi casa dentro hay un cajón. Hay unos caramelos escondidos y me los voy a comer todos cuando acabe de jugar. De verdad, gracias por contármelo. Te prometo que no se lo diré a nadie, ¿vale? He encontrado pistas para varios objetos en esta aldea que podrían ser la clave que buscamos. ¿Vos, hija mía? Que si hay algo en especial, algo especial en esta aldea, pues no se me ocurre nada ahora mismo. Pues vete a tomar bien. No, no. Cristal. ¡Oh! 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 Toma. Aumenta el poder de las armas de la unidad en 10 y poco más daño. La unidad recupera vida al derrotar a un enemigo. ¿Y esto? Otorga un peteo a los aliados dentro del área. Como orden durante las batallas. Obviamente la pasiva, por favor. Y ahora que tiene esta pasiva, se le puede quitar. Lo otro... Andar... Bueno, espera. Así no quería decir que recuperaré aún más. Vamos a aumentarle el ataque físico. Pero la cosa buena del ataque físico. Sortija de ataque físico. 7. Vamos a ponerle defensa. Efecto de retroceso. Dos puntos de defensa. La unidad al caer en combate solo se activa una vez por batalla. Vaya. A ver si hay... Si te ha llegado algo nuevo, segurísimo. No, sortija de defensa física. Ah, solo había una. Tomar por culo. Bien, ya tiene máximo el ataque. Bueno, el ataque. El arma.
No sé de qué clave me habla usted. Tampoco hay nada valioso en mi casa. Sufrimos tanto para poder escapar de la fontana y sin embargo aún perturban nuestras cadenas. Sea verdad que los Ose han cometido un pecado indecible. No confío en nada de que en tu casa no haya nada. ¿Es esto? ¿Es un agujero a otra dimensión? No. Un plot twist bastante interesante. Basta con ver mis queridos hijos para darme cuenta de que no debemos ceder ante un álgido. ¿Está buscando algo antiguo? Me suena haber visto un espejo. Está muy desgastado detrás de la casa del jerarca. Ahora está todo oxidado, pero seguro que en su día era bastante bonito. Es un espejo muy viejo y oxidado. Ese espejo es un momento que le raspó toda la suciedad. Está listo, ha quedado como nuevo. Oh, pero los patrones rosáceos tan fascinantes ocultaba... Ay, ¿qué patrones rosáceos tan fascinantes ocultaba bueno, la suciedad? Este espejo... ¿Y si este espejo fuera la clave que salvara a la aldea? ¿A la aldea? Sonido y nueva información del espejo no sé qué. Vale, tenemos que buscarlo. Vale. ¿Buscado un especial en esta aldea? Pues si es de antaño, seguro que el jerarca puede ayudarle. Ahora tengo que hablar con el cansino este. Dice, no hay nada. Iros a tomar por culo, cabrones. Vale, no es tanto. Oye. Puta. Por otra parte, me ha sorprendido la insistencia con la que el jerarca ha negado saber de la clave. Me gustaría averiguar lo que oculta en su casa. Claro está, lo más apropiado sería que él no estuviera dentro, aunque dudo que esté dispuesto a aceptar una petición así. Me gustaría indagar en la casa del jerarca, pero no va a dejarnos ni planteárselo. Federica, ¿podrías sacarle de ahí de alguna manera? Es como si fuéramos a engañarlo, pero ¿qué opción nos queda si no? Fantástico, fantástico, fantástico. Esperar que discúlpeme, pero podríamos hablar un momento fuera. Fuera, por supuesto, don Efric, con gusto. ¿Es donde está sentado, quizás? Sí. Había una caja escondida bajo el tapiz. ¿Habrá ocultado esto al jerarca a propósito? Toma. ¿Y esta roca? ¿Y si esta roca fuera la clave que salvará a la aldea? ¿Y si es sal esto? ¿Qué? Me gustaría oír alguna historia sobre tiempos pasados, cualquier cosa que se le ocurra, por poco que sea. No tengo nada más que decir, he decidido olvidar todo aquello que pertenezca al pasado. Es posible que leemos la clave en la casa del jerarca. He hablado. Se lo agradezco. Llegaré en la casa Warford. Brigaré ante esta prueba como mejor sepa. ¿Vergarás? No, por favor. Nada de vergas. ¿Es una leyenda tan de antaño que se les ha olvidado o es que nos ocultan lo que saben de la clave? En cualquier caso no dejaremos ningún rincón sin mover en esta aldea. Y si hay cualquier cosa que pueda ayudarle a usted, avíseme. Doña Oriana debe haber dejado nuestra última esperanza en esta aldea. Quiero creer que es así, me niego a lo contrario.
bastantes penurias han pasado ya los Roset desde hace varias décadas, como para que encima foráneos como nosotros se los recordemos cada 2 por 3. Ya, esto es un poco... No me están muy serios, tengo miedo. Algo extraño, bueno, en la casa de Roma hay un mechón de pelaje bastante peculiar, sus padres lo conservan con mucho cariño. Vale, tengo que entrar en una tercera casa. Este mechón de pelo. Había visto un pelaje de este color, creo que los padres de Jerome lo conservan con gran cariño. ¿Y si este pelaje fuera la clave que celebrará la aldea? Vale. Por ahora tenemos 3. Pelaje, mechón... La cosa esta. Claro, pones el mechón, pones debajo el espejo, el mechón encima de esto, esto encima del espejo y ya está. Magia. Vale, voy a guardar, por si acaso. Para que sea un poco diferente, para que sepa que esto es diferente, lo voy a guardar aquí. Vale, creo que he hablado con todos, creo que he visto de todo. Tengo con sus señores, espero que lo encuentre. Joder. Que dice eso, pero no dice cuáles son. Supongo que si habrá alguien que conozca a Adriana. Vale, pues sí. Elder, for the sake of the Roselle, I've come to speak with you about the key. Lord Serenoa, I am not one to speak in metaphor and code. I bid... Pelaje rosáceo. Roca rosácea. Could this pink rock be the key? Where did you find that? So it is the key. What do you know of it? Clearly I can deceive you no longer. I shall tell you everything. Vaya. A la primera. Story time. What is this strange pink rock? Es sal, ¿verdad? A simple taste shall tell you all you need to know. Medley, ves, es sal. Todos me miren. Adelante, ¿verdad? Ah, vale. Es My sal. word, it tastes of salt. No, it is salt. Truly, a rock of salt. Indeed, it is. And the story behind it is a long one. Por eso los de aguas negras, o como se llamen,
Fraguelada, eso. Los de Fraguelada han encontrado una mina de sal. This crystal before you was brought here by Lady Orlear. My mother brought this? And you knew of this the whole time, Elder? Yes, but the seeds of conflict ought not to be left in the sun where they are apt to grow. That was our decision. Are there any other crystals like this? There are. Lady Orlear spoke of a repository rife with salt, hidden somewhere in Norzelia. And where might that somewhere be? Unfortunately, I do not know. And I fear the knowledge passed with Lady Orlear herself. Medallón de su hija. Pista allí, pista en el medallón de su hija. Mira del medallón de Frederica, por favor. Do you know anything about this, Lady Frederica? Anything at all? Did your mother ever mention these crystals to you before? It is I apologize, but this is my first time hearing of them as well. Calm yourself, Benedict. You're scaring the lass. Calm myself. The very existence of this crystal changes the nature of our realm as we know it. If you have ever wondered why Hyzant oppresses the Roselle or confines them to the source, this is your answer. So they did it all to hide the existence of the repository and monopolize salt. And not just that, anyone who finds that repository could reign over all Norzelia. Would it really have so great an influence? Salt is a divine boon, a gift from the goddess to her true believers. It is one of Hyzant's fundamental beliefs, one that, due to their monopoly on both salt and the source, has appeared but no longer. With this crystal alone, we can prove their doctrine false. Revealing their absolute teachings to be mere fabrications would shake Hyzant to its very core. There may be hope for us yet. A report, my lord. Hyzant's army is on the horizon. Vámonos. Lord Serenoa, if you would, I should like to be the one to speak to them. Of course, Benedict. I leave the matter in your capable hands. Aquí tranquilamente nos podrían atacar desde los cuatro costados. A la mañana siguiente. Lord Serenoa, how unfortunate it is for us to meet under such circumstances. But for disobeying the Holy One's order, I must strike you down. Before that, Minister Exham, there is something we wish to show you. It is a mere fragment of something we have discovered in this village. It is a crystal made entirely of salt. What madness is this you speak? Te ha dado una... This is salt, indeed. But how is this possible? It appears to have been passed down among the Roselle, and in a quantity large enough to rival the source. Unbelievable. Perhaps so, but we have proof. Salt can be found in places other than the sacred grounds beneath the goddess's feet. I am certain the implications do not escape you. What is it that you want? An audience with the Holy One. And a guarantee of safety for us and everyone in this village. It would be a waste to dispose of both the crystal and House Wolford here. Very well then. I shall secure you an audience with the Holy One.
And you have my word that the village will be safe from harm. Thank you, Minister. Oh, how I wish I could see the Holy One's face contorted so. Vámonos. A ver qué es lo que pasa. Vamos a luchar contra el oráculo. We owe our lives to this. A crystal of salt. Or salt crystal, shall we call it? The Holy State's teachings are false. The goddess's blessings spread across all Norzelia. The blessings of the true goddess. The blessing that shall be the key to the chains that bind our people. Can you imagine if crystals like this were hidden beneath the surface of Norzelia? I cannot imagine Hyzant being blind to their existence. Salt is the lifeblood of their nation. Agreed. Which leads me to believe that they have relentlessly oppressed the Roselle to hide it. You intend to negotiate with the Holy One, then? Buenas, Toro Cabreado. Ya me imagino que se va a liar una buena con esto. This time, we shan't fail. Not with this salt crystal in our hands. Hyzant will swear its support to us. If their teachings are truly false, could you not ask them to free the Roselle at the source? Obviamente, Frederica, claro que se lo podemos pedir para que los liberen. That is a risk we cannot afford to take. Our first priority is rebuilding Wolford. Without it, we cannot even hope to protect our own Rosellan village. I do hope you understand. I see. I suppose you are right. And what will you do once granted those privileges, Benedict? A ver, estoy preparado ya que Frederick Serinoa ya tiene el arma al máximo. Que aquí había un cristal azul. What will I do? Lo encontré por otra. I tire of being made to decide like this time and time again. Don't you, Serenoa? Y tanto. I do. Our choices grow ever harder, each time piercing me deeper. It's time we decide what to do for ourselves. I wish to reclaim Glenbrook. With Hyzant beside us, we can defeat Frost. Sí, la historia es buenísima. Lo que me jode un poco es que cada personaje solo puede tener un trabajo. Y de que el juego esté en sí así un poco limitado. Eso me jode un poco. Es igual que Final Fantasy Origin, el Stranger of Paradise. Ahí también está más limitado que yo que sé, no puedes hacer nada aparte de luchar y forjar armas. Y eso tampoco te sirve mucho ya que en la siguiente misión obtienes armas mejores. Así que esas son las pequeñas cosas que no me gustan de Final Fantasy Origin ni de Stranger of Paradise. Pero por todo lo demás es la hostia. So when we meet, I will ask the Holy State to go to war with us. Lo bueno es que puedo tener nueva partida plus aquí y puedo experimentar las otras decisiones. Esto es buenísimo. Por mí, todos los juegos deberían tener partida nueva plus. Si alguien quiere usarla, fantástico. Si alguien no quiere usarla, fantástico. House Wolford protects the Roselle in defiance of the Holy One's orders. Hyzant sends an army to punish Wolford for their disobedience. Cornered though they may be, Sí, yo también Serenoa he and his oído eso. comrades discover a crystal Bueno, of salt leído por ahí. hidden in the Rosellan village. Benedict leverages its very existence in negotiations with the opposing General Exum and succeeds. The crystal holds the power to change not only Hyzant, but the entire land of Norzelia. With it in hand, Serenoa goes to meet the Holy One.
Ya sabes, compañero, si te gusta un poco puedes seguirme, aunque solo sea para tenerme ahí de fondo, simplemente por incrementar mi número de seguidores. Te lo agradecería. Oh, un nuevo personaje, güey, un nuevo personaje. Por fin, oh, una hechicera del clima llega hasta hasta un pueblo de Laucoburgo afectado por la sequía. Ali tomó la decisión de paliar su sufrimiento. A ver. The sun's a harsh mistress, ain't she? If she sticks around much longer, my fields are apt to wither from the attention. I'd give... Aye. And it ain't just the crops what are worse for wear. I'd cry over our lot, but naught but dust would pour from my eyes. How pitiless, the caprices of nature. What grudge do the heavens bear to make the poor souls who tend the land suffer so? I would be remiss to let such suffering continue. If fate will show you no mercy, then I shall. You begged for even a single drop of rain. I shall give you more. Behold as I flood this desiccated land with nourishment. Chamana. Huh? What's that the lady said? I believe she means to pull rain from a cloudless sky. Ha! I'd have more luck getting milk from a bull. You must tell me if you do. A pleasure as always to see you, my lord. You've come just in time. This lass is about to put on a show. I am called Dizana. Ya, es una pena porque el juego es buenísimo. Allow me to banish the sun's cruel rays from your domain, that your people may see a measure of succor. A ver, también en los trailers y las demás informaciones de juego no han dicho la mayoría de cosas, porque yo cuando me lo compré pensaba que todos los personajes podían cambiar de trabajo. Deberían decirlo, de que solo había uno, no sé. Creo que ha bajado el interés por el juego por eso. Que faltaba información, la gente que quizás se lo compró vio de que no se puede cambiar de trabajo y cosas por el estilo, que no había luchas así por el mapa aleatorio. O sea, sé que está lo del campamento, pero no sé, eso es lo que creo yo. Banish the sun? I wasn't aware it was in the habit of taking orders. Ya, eso, exacto. Will slap my ass like I was just born. Rain! Honest to goodness, rain! How did... I've never witnessed a miracle like this. Zana, was it? On behalf of my people, allow me to express to you my deepest gratitude. There is no need for such formalities. I seek only to alleviate the suffering of the downtrodden in any way I can. Exacto, lo de Horizon y Elden, pero Elden, o sea, los desarrolladores de Horizon se han quejado del Elden Ring, porque cuando salió Elden Ring jodió a todos los jugadores que estaban jugando a Horizon. Es que Elden Ring es Elden Ring, superó todo lo que estaba en el mismo mes de lanzamiento. Aparte, ni siquiera me he comprado este Horizon. En este Horizon puedes tener cualquier robot de mascota permanente o solo monturas y ya está. O sea, los robots que obtienes pueden seguirte de una región a otra o solo como en el anterior, solo en la zona. Eso es lo que me falta a mí para pillármelo o no, porque aún me falta terminar el primero. If it is not too bold of me to ask, do you have need of a humble shaman within your ranks? Tales of House Wolfort's magnanimity have reached even my remote village. It would be an honor to serve you, my lord.
we would welcome you with open arms, and the honor would be entirely ours. Doubtless, we will have occasion to call upon your talents sooner rather than later. Ah, buenísima broma, Serenoa. A ver, la chamana que tiene el clima a su lado, tiene hechizos de viento y rayo a su disposición. Puede cambiar las tornas de la batalla gracias a su poder de invocar lluvias y vendavales. Toma. Como yo solo jugué al primero y ni siquiera me lo he terminado. Espera, aquí me ha parecido como que debajo de este hubiera otro azul o... Estoy loco. Ah, y además el mapa es pequeño, el mapa es bastante pequeño. Pero vale. A ver, voy a guardar por si acaso. Ahora, la sal. Ay, como tú dices, se va a liar ahora una buena. Espero poder luchar contra el oráculo, porque tiene pinta de que quizás ni siquiera sea humano. O sea, quizás sea una entidad o algo, un ente We muy raro. granted you an audience because of Minister Exham's petition, but I did not expect you to show us this. A crystal made of salt. How very fascinating. It certainly does contradict the doctrine here in our blessed land. Or it would, were it real. Ya, es que todo lo que envuelve a Dunálgida es muy oscuro, muy contradictorio. Sobre todo su religión, y como yo en la vida real, y lo siento si ofende, pero toda la religión para mí es una gran estafa. No sirve de nada. Igual que en este videojuego. Have you any proof that this was not created by magic or technology? Lo que me gusta también de este mundo es que hay magia y tecnología a la vez. Es la hostia. Well, with all due respect, Minister, I have a question for you in return. What do you think of Asfrost and Glenbrook's decree to stop trade with Hyzant? I think it nothing more than a threat. Neither would last very long without our salt. Gustadov is no fool. Such an edict would not come without proper countermeasures in place. Como he dicho en otros capítulos, en Fraguelada han descubierto un depósito de sal, de roca de sal. Por eso han matado al tío ese. Countermeasures such as another source of salt, for example. Bien dicho, Benedict. Having their own salt would make Hyzant's redundant, at best, and your nation would soon find itself in dire straits without the salt tax's revenue. What is it you want from us? Sí, es exactamente eso lo que has dicho. Sirve solo para eso. Además, ¿cuántas veces has visto la religión ayudar a alguien de verdad? Solo amasan dinero y ya está. Porque con todo el dinero que tienen, podrían, por ejemplo, mira, lo más fácil, hacer que los vagabundos vuelvan a ser gente que produzca algo. O solucionar muchas cosas como el hambre mundial. No sé, podrían hacer muchas cosas, pero no hacen nada. Mira el Vaticano, la cantidad de mierda que hay aquí, de oro y todo. Paso directamente de discutir sobre eso porque me cabrea, me pone enfermo. Your full support. lend us your strength, and together we can defeat Esfrost, and Hyzant's ties to all nations will remain intact. You mean to start a war? Vale, mejor, porque hablar de esto normalmente la gente se pone, digamos, muy sensible. Si dices esto en Twitter ya se inicia la Cuarta Guerra Mundial, la tercera no, la cuarta.
The kingdom of Glenbrook may be naught but a puppet now, but it was once your homeland. You understand this, yes? We do. Even so, my people do not wish for war. We must try to resolve this peacefully first. Do you think Gustadolf can be reasoned with? Need I remind you that it was he who invaded Glenbrook? He is a wolf in sheep's clothing. Be that as it may, neither my people nor soldiers will accept it as a reason to go to war. Then I shall give you one. For I am Toma revelación. the second son of King Regna. Roland Glenbrook. You live. There is no mistaking that face. Huh. So the prince lives to slay his kingdom's invader. We could not ask for a better reason. Buenísima. If you need a just cause to go to war, let it. We must stop Gustadolf. It all makes sense now. Sí, sí, es un frase así. ¿Queréis un motivo? Toma motivo. O Holy One, have you heard? Pray, tell me what you would have us do. It shall be done. Wolfort, Prince Roland, heed the words of the Holy One. Déjate de ir por las armas y dilo ya. The holy state of Hyzant stands Toma, with you. buenísima. Y ahora esta pava de aquí, que está... Seguro que se nos une, la única de los 4 que hay personajes, seguro que se une. Incluso el otro también, el tío que está al lado de ella, a su derecha, podría unirse. The Holy One will Maria. see you defeat Esfrost and restore peace to Norzelia. Our nation shall spare no effort in your fight against Gustadolf. Toma. From this day forth, we support Prince Roland as our commander and Lord Serenoa as one of the Saintly Seven. Toma, sigue siendo un ungido. Me, a saint. Toma. Buenísima. We are brethren now. We ride to war together. Buenísima, buenísima. Well, would you look at that? We secured Hyzant's support, and you even got yourself named one of the Saintly Seven. Vaya beserador, esto es brutal. We also received a signed document stating the Roselle in Wolford are left in our care. Toma, además los Rosé se queden tranquilos, Good fantástico. going, lad. Pero quedará otra cosa. Es que habrá que liberar a los Rosé de una álgida. Y seguramente esto será después de la guerra, porque supongo que tendrán que hacerlo. O Frederica dirá, oye, deberemos de liberar a mi gente, ¿no? No sé qué, no sé cuántos. Sí, lo de que cada personaje tenga su propia personalidad es buenísimo. Deberían usar esto en todos los juegos. Podría haber un juego de mundo abierto ahí vivo de verdad, pero cuando decir vivo, quiero decir que hay animales con su propia inteligencia artificial, haya gente con... O sea, no que esté ahí quieta o que haga... Es como, digamos, lo que acaban de poner en los Sims 4, que los NPCs puedan hacer algo mientras que no estés ahí. Por ejemplo, ahora en los Sims la gente puede... La gente random puede tener hijos, ponerse trabajos, quitar trabajos, divorciarse, adoptar mascotas. Y ahora esta debería de ser en mundos abiertos de verdad, que los NPCs tengan una vida propia independientemente de si el jugador no les haya descubierto. Molaría muchísimo, sería un mundo vivo de verdad.
¡Hostia! Es verdad también. Lo que has dicho tú. No me he pensado que... Espero que no sea spoiler esto. ¡Spoiler! No me gustan los spoilers, pero esto es una probabilidad que no me había pensado. De que me jodan después de... No lo había pensado, buenísima aportación. Es verdad. Oh, it is Benedict and Roland to whom we owe this victory. Sí, es una posibilidad. Cualquier posibilidad, bueno, casi todo, o mejor dicho, quizás todo sea posible. Según la física cuántica, todo es posible. Nada es verdad, todo es posible. Everyone here has suffered so much on my behalf. My weakness and worthlessness have brought pain and misfortune to you all. And for that I must apologize. No, eso la verdad no lo pensé porque con la roca creí directamente de que no te lo pedirían. You've got nothing to apologize for. I already told you. House Wolfort's the sword and shield of the crown. I've decided that I must press forward, even if it means crawling forth on my hands and knees. No te preocupes, Roland, te apoyaremos en todo. I ask for your support as always. I know I will need it. Lo acabo de decir, Roland, que te seguiremos, hostia. And you shall have it. I am with you every step of the way, my lord. Is ¿Ves? something the matter, Frederica? ¿Ves lo que estaba diciendo de Frederica? Deberían liberar a los Rosé. No. My apologies for worrying you. Se le jode de que dejemos a los Rosé ahí. Now, to battle. Como tú has dicho, ahora te doy cuenta de que sí, se puede liar bastante. Durante la guerra y o después de la guerra. We take back Glenbrook with our own hands. Espero que después de... Sí, he visto en las noticias que ha vendido 800.000 copias en 2 semanas. No, de 2 semanas. Bueno, hasta ahora ha vendido 800.000 copias. Este juego debería de haber vendido como mínimo 2 millones o algo así. Para que vaya bien, de verdad. Una secundaria, sí. ¿Ves cómo...? Cuando estaba aquí, cuando estaba haciendo zoom o algo, me pareció ver de que debajo del rojo había una verde. Y resultó que sí. A ver, ¿qué pasa aquí? Mientras... Seguro que están hablando de los Rosé. Segurísimo, los cabrones. Y nada bueno. Did you know about this salt crystal exam? No. Neither did I know of Prince Roland's survival. I thought he had perished. Likewise. What did you make of the Holy One's decree? Hyzant is a grand nation, but unfortunately not one blessed with a bountiful harvest of anything other than salt. Were we not able to trade, there is no doubt our nation would wither to naught. We've relied solely on salt for much too long, and that reality was made painfully clear to us. Harsh words. But true nonetheless. Do you think we can triumph over Esfrost? Mark my words, Minister Camsell. There is no fight Exham Marshal cannot win. Has perdido una contra nosotros, una vez o dos. Aunque sea ahí en el torneo ese. Lo que has dicho es una verdad total. The Holy One has ordered for us to deliver our Elfric to House Wolfort. Deberían crear un AAA, incluso con estos gráficos, con esto de esto, que a mí me encanta esto, por cierto. O incluso quizás hacer el siguiente Bravely Default. Molaría un Bravely Default 3. El 2 también es una obra maestra, el 2, el Bravely Default de la Switch. Es buenísimo el juego. Se han entregado los cristales mágicos a la casa Wolford. Hostia, ¿qué son?
And here I thought your research results to be top secret. What a curious turn of events. ¿Qué es eso? Dime que me lo puedo equipar. Perhaps the Hierophant determined it a good chance to test them in the field. Hostia, ¿podré equiparme con técnicas de arma? They could easily sink an Frosty's ship or two. And yet I see not a trace of a smile on you. ¿El Dragon Quest? Sí. Oh, bien, fantástico. Pues por mí genial, porque a mí los juegos como Final Fantasy Tactics, Bravely Default y para mí son pura magia, por favor, pura magia. Y deberían de hacer más juegos como el primer juego de Studio Ghibli, el de capturar, bueno, el de los monstruos que evolucionan. ¿Por qué no me sale? Ah, ¿cómo se llama? No sé qué, y la princesa... Ni no Kuni, hostia, el Ni no Kuni. Sí, Ni no Kuni. Se me olvidó. El primero casi obtengo el platino. El segundo Ni no Kuni sinceramente no me gustó mucho. Pero el primero es la hostia. Yet you don't think twice about toying with human life. How ironic. ¿Ves? Sabía de que... Bueno, creo que aquí hacen experimentos con humanos. Sobre todo con los Rosé. How dare you! Have a wonderful day. ¿Qué fruta es esta? NPC random. Quizás no lo es. The audacity of Edor's dog. A ver, batalla, sí, habrá una batalla. Vamos. Are you certain it's wise to return to Esfrost alone, Your Grace? You Espero are que needed here. Avlora se nos una, porque tiene pinta de que no le gusta lo que está pasando en este país. Estoy casi seguro de que se nos unirá. If Sikrus's missive is to be believed, I'm afraid matters are far too grave to be left to anyone else. ¿Sabes lo que molaría en este juego? Que por ejemplo después de pasártelo X veces, o sea, después de verte los 3 finales, se te pudieran unir las unidades enemigas, como pasaba en Fire Emblem, que también es la hostia de los juegos de Fire Emblem. Por ejemplo, podría unírsenos Gustadolf al final de algún final, o sea, algún final del juego, o los hermanos estos. Molaría muchísimo de que pasara algo así. También debería de estar esto en algún juego, como por ejemplo que pasaba con Fire Emblem Sacred Stones, que se te unía el Leon ese, que era el nigromante. Molaba un huevo esa parte. No, a mí los modos online no me gustan nada, en ningún juego. No quiero modo online en ningún videojuego. Si es aparte, que no tenga logros ni nada parecido, vale. Si es aparte, o sea, quiero decir, tú sácame un juego offline y si después queréis añadir algo online, sacáis como un juego diferente, que valga poco, no como un juego de un solo jugador, que valga poco y... O sea, no quiero mezclar un juego de un jugador con modos online, no lo quiero. Si es cooperativo, de acuerdo, pero si es PvP, que sea algo aparte. Yo, por mi parte, no quiero nada tener en mente en un juego online. Nada, no me gusta nada. No lo quiero. Svarog's deception is nearing its climax. His ill-gotten profits are being used to build a weapon of untold destructive power. Sí, aparte, fantástico, pero no me gusta nada. Por ejemplo, el Deathloop, el de PS5, que tengas trofeos para hacer online,
gana X partidas online. No, tío, estáis impidiendo que la gente obtenga el platino. ¿Y qué pasa si no tienen internet? ¿Y qué pasa si no... ¿Qué pasa cuando ya no esté el servidor activo? Pues te jodes y bailas. Eso es lo que pasa. Our anonymous source from the manufactory hinted at as much. Svarog is bold to have carried out his plan this far. Death Snell? What's... Let the adults speak, my dear. If we're to be wed, then there should be trust between us. How long do you intend on treating me like a child? Es que eres una cría, ¿no? Se supone. Very well. Tell her, Thalos. Toma. Esta planea una venganza brutal. Porque apareció en una escena, básicamente. Y yo pienso que los piensa apuñalar a todos por la espalda a estos. If you insist, brother. This weapon combines the powerful explosives developed by Dragan with Esfrost's mastery of steelcraft. Uf, esto tiene pinta de doler. No te he entendido lo que acabas de decir. Ah, vale, espacio, vale. Sí, meter online obligatorio o logros obligatorios del online jode bastante. Sí, porque normalmente la gente, por ejemplo, yo en algún juego de NBA pienso jugar el modo mi carrera y el online lo voy a dejar sin tocar, porque mola crearme mi personaje y hacer ahí como vas de nadie a ser un jugador estrella del NBA, por ejemplo. Esto me molaría un huevo, pero la mayoría que se compran el juego ignoran totalmente la historia, aunque quizás te dé bastantes horas de juego y full online, y a mí me decepciona. Por ejemplo, el NBA 2004, que no tenía online, vaya vicio que me pegué de pequeño con el modo de esto. Sí, me creé un personaje OP, pero molaba un huevo. Ponías características todo 99 y solo no parabas de hacer triples aquí, triple por allá. Pero ahora, los NBA de ahora, sinceramente, me decepcionan. Although yet to be tested, this cannon is said to have the power to breach even Hyzon's walls. The goddess's shield would buckle under a single blast. But the shield is impregnable. I have heard nothing of this. Do you think so little of your general? Parece que tampoco se fían de la general Avlora. A general is to win me victory, as and when I command it. Svarog's intent isn't to bring Hyzant to heel, however. He means to use the cannon against Brother. But the fool was so blinded by ambition that he never saw the strings guiding his every deed. Fool that he may be, he served his purpose well. The cannon could not have been made without his engineers and Dragan's research. He will die secure in the knowledge that his bloodline contributed to the glory of Esfrost. Sadly, he shall not live to see his work completed. With it, we shall do what our forebears could not. The goddess's shield shall yield before Esfrost's might and ingenuity. Sí, lo que dice... A ver, es que el Gustavov tampoco es que sea alguien que dices, oh, qué buena persona. No. If we can even approach the walls, brother, the trade embargo will ensure that Hyzant is especially wary of our actions. On the contrary, their focus will turn inward, with naught else to leverage their influence with. They will take measures to see that none of their precious salt escapes their borders. Lo siento, Gustavov, pero ya no es así. Vamos a joder bien vivo. There may be some gnashing of teeth, to be sure, but it will only be in an attempt to hide their inner turmoil.
Erica, muster a force and march to the Hierophant's palace at once. No, Deliver to nosotros os vamos a Hyzant's dar. final demands. Nosotros vamos a dar un ultimátum, As you compañero. wish, brother. I shall gather what news I can of the Saintly Seven's machinations. Sí, yo formo parte de los 7 ungidos. Jódete. Thalas, you will remain in Glenbrook. Conduct yourself as if I had never left. You hardly need ask, brother. That is all. Now go. Ah, por cierto, todo lo que he grabado de esta serie está en mi canal de YouTube y otras cosas como Final Fantasy XCOM. Y esta semana haré lo de Even Ghostwire his own Tokyo. flesh and blood are but tools to be used and then discarded when their purpose is served. En mi canal también puedes ver la lista de... O sea, están las listas de los juegos que aún pienso por crear. He has Elden Ring, faith por only ejemplo. in himself. Such has ever been his way. El Assassin's Creed. Y no sé, no me acuerdo de los que más he dicho. O sea, de los que he creado. Seguramente haré del Ni no Kuni, el 1. El de la PS4, quiero decir el de la PS3 en PS4, pero en PS5. Joder, qué complicado. Porque es la hostia. Me lo pienso comprar por tercera vez. Primero físico en PS3, después cuando salió Esfrost PS4. and Glenbrook remained strong after declaring a trade stop with Hyzant. Después de que salió la PS4 lo vendí, después lo volví a comprar por la PS3, después resulta que la grabadora no puede grabar en PS3, así que lo volveré a comprar en PS4 y haré la serie en PS4. Joder, cuánta complicación. A ver, voy a leerlo porque no me entiendo. Tras anunciar la ruptura de sus relaciones diplomáticas con la Sacra Sede de Dunálgida, el Archiducado de Fragolala y el Reino de Glaucburgo ejercieron un estricto control para salvaguardar dichas medidas. Gustadolf sends Erica to Hyzant to deliver his ultimatum, and dispatches an army to Glenbrook to increase the pressure on the Holy State. Hyzant, under the banner of Prince Roland, sends Minister Serenoa Wolfort of the Saintly Seven to prepare for retaliation. Sí, es que el primer Ni no Kuni es brutal en todos los sentidos. Es buenísimo. Softly but surely, Norzelia descends into war once Bueno. more. No sé qué confines hay si solo hay 3 reinos aquí. Molaría un juego que abarcara todo un planeta. Obviamente sería muy difícil algo así, pero molaría un juego. O sea, un planeta de verdad. Those are the Archduke's wishes. I implore you not to forget that this is his final offer. Come to think of it, I heard that Wolfort was added to your saintly ranks. Where might he be? I'm afraid I cannot answer that. The dealings of the Saintly Seven are our business, and ours alone. How disappointing. I had hoped to congratulate him on his promotion. That wretched woman. Those are hardly wishes. De acuerdo con Cancel. Esfrost all but demands us open the source to restore our diplomatic relations. The Duchy fears neither a lack of salt nor the goddess's shield. We can assume they have a plan in mind. Then this was no more than a ploy to stall for time. We had best expedite House Wolfort's plans to take the capital. Obviamente. Obviamente. Minister Exheim, send word to Minister Serenoa. Venga, quiero que se me unan como mínimo 2 personajes más.
fue aliados. Ah, por cierto, aquí había una misión de utilizar You wish to lend us Hyzant's new weapon. de utilizar el arma secreta de la casa Wolford. Gané esa lucha sin utilizarla. No jodí ninguna casa. Obviamente entrené a Serinoa como hasta nivel 20 y los demás eran nivel 15, así que 14. Pero aunque me lo mataran, fue la hostia. Sí, me costó. Morí morí creo que solo 2 o 3 veces o algo así. Pero así, no utilicé el aceite ese ni una vez. Y lo bueno es que se refleja esa decisión. El amigo, el tío ese del escudo, felicitó por usarlo. Sí, pero por eso entrené. O sea, yo normalmente en los videojuegos, repito, entreno el personaje principal muchísimo y los demás se quedan donde estaban. Yo normalmente hago eso y donde puedo quedarme a mí, entonces ahí ya directamente subo, pero muchísimo el personaje principal, muchísimo. O sea, soy así. Yo hago las cosas así. No puedo hacerlo de otra forma. Me mola demasiado cuando puedo quedarme a mí. Yes, it was a directive from the Holy One. The weapon is one Minister Lila developed in secret. Cuando puedo controlar al personaje principal, independientemente de si es hombre o mujer, lo mismo, los entreno al máximo para que sea super OP. Así se hacía en la vieja escuela. Toma, ¿qué es I esto? compressed a vast quantity of magic into crystal form. We call this weapon Elfric. Mi primera consola fue la Sega Mega Drive, después la Nintendo esa con forma de teclado. Esas fueron las 2 primeras consolas. Mi tercera consola fue la Game Boy, después la Play 2, después la DS, después ya no me acuerdo. Pero sí, recuerdo el juego, por ejemplo, el del gusano, el Worm Gym o como se llame. Después el juego del gato ese con un maletín, la hostia, o el Vectorman, o el juego sobre el juego difícil ese de la... Bueno, no me sale tampoco me sale nada, pero bueno, el Vectorman, el Boogerman, el tío que disparaba mocos y eructaba y pedos, el juego de los cómics que pasabas de una página a la otra, luchando, el del demonio de Tasmania, no sé, un montón. Sí, eso es lo malo, pero no en todos, por ejemplo en los JRPG. A no ser que no me sale el Bravely Default, ahí puedes farmear. En el Final Fantasy este nuevo puedes farmear un montón. En el Dragon Quest también están los limos metálicos. En el Shin Megami Tensei 5 puedes farmear. Ah, claro. Sí, Comic Zone, sí. Sí, lo de la reescalada no me gusta nada. Lo bueno es que en el Assassin's Creed, el nuevo no, el Valhalla no, el anterior no me sale donde estoy ya al máximo. Han hecho que no esté, o sea, que esto que sea configurable. En el Valhalla creo que también es configurable. Si es configurable, pueden dejarlo. Ah, sí, pero yo no juego los MMO. Jugaba al Dofus, pero estoy ahí sin jugarlo. Sí, cuando hay escala no me gusta nada. Por ejemplo, el Children of Zodiac, que es un juego por turnos con cartas, han desactivado lo de la escala, o sea que puedes configurarlo también. Que tengo que jugármelo. Mira que
participé en el Kickstarter, pero no lo juego y lo tengo. Debería jugarlo. The blast crystals have yet to be perfected, but they can decimate a castle wall easily enough. Venga, técnicas de armas, por favor, que sean las técnicas de armas. We thank you for your support. Be forewarned that their power makes them unwieldy in an average battle. They are not meant to be used on people. Furthermore, we are only giving you a single blast crystal. Pues no parece. Regardless, I am certain it will come in handy while recapturing Whiteholm Castle. Its incomplete nature makes it regrettably tricky to use, but Milo should be able to take care of that for you. Use them both wisely. I am Milo. Ah, si no es un Milo, entonces. A dancer by trade, but assistant to the saintly Seven on occasion. I shall serve you, Minister Serenoa, until we reclaim the capital. You sure you'll be okay? You needn't worry. It isn't my first time flirting with danger. A Hyzantian spy? Vaya, no me jodas. Creo que es demasiado obvio. Very likely. The blast of the Elfric should help you catch the enemy unawares. No sé si me paso el juego sin utilizar el cristal. Both my army and Minister Camcells will join in the attack. Can we entrust command to you, Minister Sereno? Sí, tanto. Most certainly. And the crystal will be key in our plan to reclaim Glenbrook. Molaría que en los combates contra Fraguelada tuviéramos NPCs, bueno, 3 o 4 o incluso 2 o 3 NPCs no controlables que pudieran luchar como apoyo. Es que en la mayoría de los juegos donde dices tienes un aliado, pero ya está, solo luchas tú sin ningún aliado, de verdad, o sea, sin NPCs no controlables que te ayudan, o cuando aparecen se los mata de uno o dos golpes. Eso no me gusta. A ver, voy a guardar y voy a terminar el episodio aquí. Pues eso, hasta aquí este capítulo. Soy Sevedat y nos vemos en el próximo directo video. Hasta pronto. Chao.